Bueno, empezamos con el tema 18, que nos va a hablar por primera vez de inmunología junto con el tema 19. Este tema se llama las enfermedades infecciosas del sistema inmune y nos va a introducir un poco cómo funcionan nuestras defensas y cómo se lucha en general contra los distintos tipos de patógenos que hay. Como podéis ver, el tema es bastante corto en cuanto a que los apartados son varios y pequeñitos, no como otros temas que tienen menos apartados y son bastante más largos. En cuanto a las enfermedades infecciosas, son todas ellas que se producen por algún agente biológico, vamos a decir, los 4 grupos principales que son virus, bacterias, hongos y parásitos, siendo en general todos ellos, en cuanto a su estrategia biológica heterótrofa de conseguir comida, parásitos, todos ellos, los virus, las bacterias, todos los que producen enfermedades por tipo de enfermedad infecciosa, van a ser sí o sí organismos parásitos en cuanto a su estrategia vital. Porque hay bacterias saprófitas, las hay simbióticas, no todas las bacterias son malas. Todos los virus, por definición, tienen que ser patogénicos, tienen que ser parásitos. No todos los hongos son parásitos, los hay saprófitos, los hay simbióticos. Y los parásitos que metemos como el cuarto grupo, como un grupo de seres vivos, sino como una estrategia heterótrofa, son pues ese tipo, todos los gusanos, vamos a decir, y todos los protozoos que pueden afectarnos y generar una parasitosis. Por lo tanto, pues aquí tenemos 4 grupos distintos y el cuarto es un mezcladillo, vamos a decir, no es un grupo como tal, es una especie de cajón desastre donde metemos un montón de organismos que no son ni virus, ni bacterias, ni hongos. Por lo tanto, decimos que en la superficie y en el interior de nuestro cuerpo viven numerosos microorganismos que por lo general son inocuos, o son neutros o son incluso beneficiosos. Nos hacen algún tipo de simbiosis, nos fabrican vitaminas, por ejemplo el intestino grueso, o digamos evitan que crezcan patógenos, por ejemplo en zonas como la piel o en el intestino, ocupan el nicho biológico que supone esa piel o ese intestino y evitan que otros que son patógenos pues puedan vivir ahí, ¿no? Generan una serie de sustancias que son inhibidoras del crecimiento y hacen que no crezcan ahí. Por lo tanto, o son neutros o son beneficiosos. Y ese es nuestro epibioma, que bueno, determina cosas como pues a que el olor de cada persona tiene un olor concreto, y si te pican más unos mosquitos u otros, que va en función de eso, del epibioma distinto que cada persona va a tener, que hace más atractivo o menos atractivo a una persona para que le piquen. No es la cantidad de azúcar que pueda tener la sangre, que se suele decir muchas veces. Esos que son neutros, que decimos que pueden vivir en la piel, en el intestino y otras zonas del cuerpo, a veces se pueden aliar con los patógenos que entran de otras zonas del cuerpo, que están donde no tendrían que estar, y se pueden volver malos, vamos a decir. Se pueden volver cepas virulentas y generarnos una enfermedad. Por lo tanto, en determinadas condiciones pues pueden producir enfermedades. Por ejemplo, si un estafilococo áureo, que sobrevive en la piel y no da problemas en la piel, es neutro o incluso bueno, se mete en un sitio que no tiene que estar, como puede ser dentro del poro de la grasa que tienen los pelos o dentro de las glándulas sebáceas, pues nos genera un acné, nos genera una inflamación y empieza a comer grasa y se inflama y nos genera los síntomas que ya conocéis con el acné. Por lo tanto, ¿qué ha pasado ahí? ¿Es una bacteria mala? No, está en un sitio que no le toca estar y por lo tanto ha proliferado de manera anormal, generando una patogenia, generando una enfermedad entre comillas. Hay gente que tiene tanto acné que se tiene que tomar antibióticos, pero bueno, depende de la edad. Sabéis que los adolescentes tienen más propensión a tener acné precisamente porque su seborregulación está en proceso. Ha habido un cambio hormonal y entre otras cosas afecta a la secreción de sebo. Bueno, pues nada, tenemos el primer virus, empezamos. El primer grupo son los virus de microorganismos patógenos. Nos dice que son seres acelulares, porque no tienen un metabolismo propio. Sí o sí son parásitos y solo pueden parecerse a algo vivo cuando están dentro de una célula y parasitan su metabolismo. Es decir, solo pueden reproducirse porque crecer no crecen y relacionarse pues como mucho meter el ADN o su ARN en caso de ser retrovirus dentro de la bacteria y ya está. O sea, anclarse a su superficie y meterle el ADN y parasitarla. No pueden hacer otra cosa. ¿Vale? El que tenéis en la imagen no es el típico virus que nos afecta a nosotros, es un bacteriófago. Lo que va a hacer es matar bacterias. Hay una forma de verlos a simple vista.
o a menos el efecto que genera. Imaginaos, tenéis una placa Petri, una de estas placas circulares con agar, tenéis una capa amarillenta que son bacterias y los virus bacteriófagos se van a ver muy fácilmente como calvas dentro de esta placa. Por lo tanto, pues se ven zonas transparentes, circulares, dentro de lo que es el tapiz, la alfombra amarillenta que serían las bacterias. Es una forma muy fácil de verlo sin microscopio, porque es que aunque lo uses el microscopio óptico no vas a ver nada. Podrías ver las bacterias muy pequeñas y apenas se verían muy pequeñas y con un buen microscopio óptico. Y en el microscopio electrónico pues se podrían ver. Más o menos lo que tenéis ahí es una micrografía electrónica de barrido en 3 dimensiones que veíamos en el tema de la célula. Por lo tanto, un virus es bastante pequeño y no se puede ver a simple vista. Lo único que se puede ver es el efecto que generaría en una placa. Tanto hay distintas teorías de cómo evolucionan los virus. No está claro cuál de ellas pueda tener la de ganar, la de ser más correcta. Pero hay quien dice que son bacterias tan entregadas al parasitismo que acabaron convirtiéndose en una versión tan simplificada de ellas mismas que, bueno, es algo así como el virus. Pero recordad, son seres acelulares, no son seres vivos. En cuanto a estos, se parecen más a priones, que son proteínas mal plegadas que inducen el mal plegamiento de otras proteínas y nos generan enfermedades por ello. Ahí tendríamos el mal de las vacas locas como un ejemplo, la encefalopatía espongiforme, si no recuerdo mal. Y es un mal producido por este tipo de patógenos, los que no están vivos, los seres acelulares, un tipo de organismo, un tipo de ser que genera enfermedad, pero que no está necesariamente vivo. Los virus estarían un poco ahí en la frontera entre la vida y la muerte, entre lo que está vivo y lo que no. Pero los priones sería una cosa incluso aún más rara, son directamente proteínas. Eso no se parece a la vida en cuanto a que son macromoléculas ya, pero es una macromolécula. ¿Qué hacen los virus? Se meten dentro de la célula, parasitan su metabolismo y hacen un montón de virus hasta que la célula revienta y libera un montón de virus al exterior. El virus mata y se multiplica, más que nacer, crecer, relacionarse, reproducirse y morir. No, el virus mata y se multiplica. Por lo tanto, es un patógeno que causa enfermedades y algunas enfermedades típicas de los virus, para las cuales suelen existir vacunas, son la gripe, que bueno, ya sabéis que cada año va cambiando, el virus de la influenza va mutando y hay que generar una vacuna nueva. La hepatitis A. Las hepatitis pues de alguna forma están relacionadas con el hígado, pero hay tantos tipos de hepatitis que bueno, cada una va a hacer un efecto distinto. El herpes, el típico herpes que puede salir pues en el labio, por ejemplo. La poliomielitis, el síndrome de la inmunodeficiencia humana adquirida. Recordad, esto todo son enfermedades, no es el nombre del virus. El nombre del virus de este síndrome sería el VIH, virus de la inmunodeficiencia humana adquirida. Y la enfermedad del coronavirus disease descubierta en 2019. El virus sería el SARS-CoV-2. Esto es la enfermedad, por la D de disease, de enfermedad. El sarampión o la varicela. Que bueno, ya sabéis que se suelen pasar y una vez se han pasado pues ya no hay problema. Mejor pasarlo de niño que de adulto. De adulto te da más complicaciones y puede ser mucho más peligrosa. Por eso pues existen vacunas para tratar varios de estos y otros pues simplemente se tienen que pasar. Por ejemplo, los constipados, pues el virus tiene un ciclo de 7 días y cuando pasa ese ciclo pues ya está. No hay una vacuna como tal, más allá de lo que es el alivio sintomático y los cuidados paliativos. Pero, ¿qué pasa con las bacterias? Para las bacterias sí que existen formas de tratarlas cuando ya las has cogido y depende de qué bacterias incluso también pueden tener alguna vacuna por ahí o algún suero que les ayude a tratarlas. Por tanto, las bacterias son los microorganismos procariotas. ¿Qué significa eso de procariotas? Que tienen un nucleoide, no tienen un núcleo, no tienen una membrana nuclear protegiendo su ADN, haciendo un metabolismo distinto en el núcleo que en el citoplasma y por lo tanto dándole esa mayor complejidad, esa mayor variedad de metabolismo y todo lo que se deduce de ello, todas esas propiedades emergentes que surgen de esa mayor complejidad en cuanto a metabolismo. Estos microorganismos unicelulares tienen la gran capacidad de reproducirse. El hecho de ser más sencillos que una célula eucariota las hace mucho más capaces de hacer cosas raras, como puede ser reproducirse muy rápido o como puede ser pues, entre especies distintas intercambiarse genes, que ya veíamos con el tema 6. Pues ese es el principal problema de las bacterias, que se reproducen muy rápido.
Cuando se reproducen, ¿qué tipo de problemas pueden hacer? Aparte que se comen el cuerpo, literalmente las bacterias más patogénicas son las que se comen colágeno, que es la proteína más abundante de nuestro cuerpo. Lo veremos en el tema de la célula y la membrana celular. Cuando se comen el colágeno, generan una enfermedad, pero cuando crecen mucho, pues empiezan a generar toxinas, y eso es otro tipo de enfermedad que pueden producir. Por ejemplo, la toxina botulínica, el Botox, es una de las toxinas más peligrosas que tienen las bacterias. También hay otro tipo de bacterias que son peligrosas pues, por otro tipo de circunstancias que puedan tener. Véase una cápside muy resistente, una serie de genes resistencia a antibióticos que las hace prácticamente inmunes a cualquier tratamiento. O podemos tener pues bacterias para los que no tenemos cura hoy en día, ¿vale? Por norma general, los antibióticos suelen funcionar bastante bien. Se suelen sacar de lo que genera una bacteria para evitar que otras bacterias crezcan a su lado, para evitar la competencia, para eliminarla más bien, para acabar con la competencia, crecer solo ella, ya que solo ella resiste ese antibiótico, porque la está produciendo. O puede ser que los propios hongos estén compitiendo contra las bacterias y secreten este tipo de sustancias. Los científicos la aíslan, la fabrican en masa y eso es lo que te tomas cuando pues, te entra una bacteria del tipo que sea. Por ejemplo, han pasado 7 días, estás malito desde hace 7 días, va peor, pues eso no es un virus. El virus tiene un ciclo de 7 días y ya está. Las bacterias por norma general necesitarán sí o sí antibiótico. Y un antibiótico no es moco de pavo, se tiene que comer o se tiene que tomar o administrar cada cuando te lo dice el médico. ¿Qué pasa si tienes una enfermedad y tú no sabes si es un virus o una bacteria? ¿Te puedes tomar un antibiótico que te sobró de no sé cuándo? No, eso es medicarse, automedicarse. Y no es correcto, porque si te tomas un antibiótico cuando tienes un virus, tus bacterias del cuerpo, las neutras y las buenas, se hacen resistentes a ese antibiótico. Y como ya hemos dicho, entre especies distintas de bacterias existe transferencia horizontal de genes por conjugación, transducción y transformación. Lo que hace que de las buenas, cuando tengas una enfermedad chunga de verdad, con bacterias malas, patogénicas, les van a pasar los genes, tus bacterias, a las bacterias malas por transferencia horizontal. Y las bacterias malas se van a volver resistentes a todos los antibióticos que existen, imposibilitando cualquier tipo de tratamiento que no sea paliativo o de los síntomas. Por tanto, la forma de matar bacterias que tenemos a través de la ciencia, que son los antibióticos, puede ser que en algún momento del futuro ya no esté, que no sea posible tomar antibióticos porque todas las bacterias sean resistentes a ellos. ¿Cuál es la solución? Pues bueno, hacer un uso responsable de los antibióticos. Conocer qué tipo de riesgos hay, a qué nos arriesgamos cuando los tomamos mal y si de verdad merece la pena. ¿Vale? Además hay que tomar los antibióticos durante el tiempo que te dice el médico, ni más ni menos. El típico, me empiezo a sentir mejor, pues dejo de tomar antibiótico. Mal. Las bacterias que queden, al haber menos antibióticos, tendrán la oportunidad de desarrollar esa resistencia y mal. Porque ya habrá bastantes más bacterias en el mundo capaces de resistir ese antibiótico en concreto. Vale. Y luego también tenemos las combinaciones de antibióticos, que es el último recurso que tenemos para luchar contra las bacterias que son resistentes prácticamente a casi todo. Y ya se han dado casos en el planeta de muertes de gente que tenía bacterias resistentes a todo, incluso a las combinaciones de los antibióticos más fuertes que conocemos. Nuestra capacidad para hacer antibióticos es prácticamente limitada por los descubrimientos que se hacen en cuanto a pues eso, hongos que luchan contra bacterias, bacterias que luchan contra bacterias o determinadas plantas muy concretas o procedimientos farmacológicos que te permiten generar ese tipo de sustancias tóxicas para bacterias. Pero la capacidad de las bacterias para hacerse resistentes a los antibióticos es prácticamente infinita y va dada por la propia evolución genética que tienen estas bacterias, cómo se traspasan genes entre ellas pese a que se reproducen de manera clonal, con esa bipartición que tienen tan característica para reproducirse tan rápido. Por lo tanto, si su capacidad es infinita, es de prever que en algún momento del futuro serán resistentes a todo lo que la ciencia pueda generar como antibiótico. Y eso va a ser un problema. De hecho, también está siendo un problema, por ejemplo, para los chimpancés, que comparten un gran número de enfermedades con nosotros, entre ellos bacterianas, y nosotros tenemos la herramienta de los antibióticos, que hacen todas las bacterias que existen prácticamente, o al menos las más apegadas a nuestra especie, a las enfermedades que nos pueden generar a nosotros, las hacen resistentes a esos antibióticos. Y los chimpancés pues no tienen ni farmacias, ni antibióticos, ni médicos.
Y me estoy refiriendo a las poblaciones salvajes, claro. Por lo tanto, pues algunos de ellos se están extinguiendo precisamente simplemente porque nosotros estamos usando antibióticos y nada más. Simplemente porque nosotros usemos antibióticos, los chimpancés están muriendo. Y es una de las causas de que estén en peligro de extinción. Y que sean ejemplares, pues eso, tan extraordinarios, ¿no? El que sigan viviendo en la naturaleza, en el mundo que tenemos tan contaminado, es extraordinario, en cierto modo. Bueno, ejemplos de bacterias y de enfermedades que producen bacterias, digamos, malas. Tenemos la neumonía, que afecta a los pulmones, tuberculosis, que hacen como bultitos también en los pulmones, el bacilo de Koch, el responsable principal, una enfermedad bastante importante en el mundo y bastante mortal en el pasado. La salmonelosis, que tiene que ver con las bacterias del intestino. ¿Vale? Sabéis que los pollos, por ejemplo, tienen un intestino distinto al nuestro y tienen unas bacterias ligeramente distintas en su intestino. Por tanto, el tocar la casca de huevo o incluir casca de huevo por accidente en algunas recetas puede generar salmonelosis. Es la principal razón por la cual las mayonesas, que no están frescas, cuando las compras en la tienda, pues pueden contener salmonelosis, o las tortillas precocinadas. Por tanto, se utiliza huevina. ¿Vale? Como son alimentos en absoluto frescos, se utiliza huevina en vez de huevo, para evitar que tengan esta bacteria típica del intestino de los pollos, gallos y gallinas. Y luego está la bacteria del tifus, que hace la fiebre del tifus. Son algunos ejemplos importantes, pero otras, como por ejemplo la E. coli, que es una bacteria de nuestro intestino, pues puede generar cepas virulentas que también nos perjudican de una forma parecida a la salmonela. Tenemos salmonela en nuestro intestino, pero la que viene del pollo es más virulenta y nos produce enfermedades a nosotros. Pueden generar pues diarreas y otro tipo de síntomas. Los hongos, hemos dicho que eran patogénicos, algunos iban a ser parásitos y iban a generar enfermedades bastante difíciles de erradicar, porque para hongos no es que funcionen bien las vacunas, no es que haya muchas vacunas, y los antibióticos tampoco terminan de funcionar, están hechos apuestas para un metabolismo procariota, que es muy distinto al nuestro, y para unas cubiertas y unas paredes celulares y demás que son de bacterias, no de hongos. Recordemos que la pared celular de hongos es de quitina y la de bacterias pues suele ser de mureína. ¿Qué pasa? Pues que los hongos tienen un metabolismo muy similar al nuestro y para matar hongos pues tenemos que hacer algo muy parecido a lo que tendríamos que hacer para matar a nuestras propias células, ¿no? Tienen un problema en cuanto a eso similar al cáncer. Si hacemos un veneno para hongos también nos estamos matando a nosotros. Por lo tanto tenemos que hacer una forma de tarjetear exclusivamente este tipo de células en cuanto a sus diferencias con nuestras propias células. ¿Cómo se tarjetea el cáncer? ¿Qué tipo de venenos llevan la quimioterapia? Venenos para células que se reproducen muy rápido. Por eso nos quedamos calvos cuando nos dan quimioterapia, porque las células del folículo piloso se reproducen muy vorazmente, igual que las del cáncer. El tratamiento que se hace con el cáncer pues es precisamente eso, el matar las células que se reproducen muy rápido. Pues con los hongos se utilizan pues, tratamientos tópicos, algún tipo de pomada, polvos, quizá alguna pastilla, pero no funcionan muy bien, la verdad. Una enfermedad por hongos es bastante complicada de quitar. Sean hongos en las uñas, en el conducto auditivo, es bastante complicado de quitar. El olor de los pies, por ejemplo, es algo que puedes intentar, pero es fácil que vuelva. Nada que entre en contacto con tal zapatilla, tal calcetín, tal cual, volverá a aparecer fácilmente, aunque te lo hayas logrado quitar. Pero es fácil que no te lo hayas logrado quitar, ¿vale? Otros ejemplos, pues también son el piedaldeta, ¿vale? Todo ello son micosis. Pero una de las más peligrosas, sin duda, es la candidiasis, que afecta a las mucosas. Por ejemplo, existe candidiasis vaginal o en la faringe, en la boca. El piedaldeta, que es lo que acabamos de decir, que afecta al pie, y la descama es como un hongo que se come las partes externas de la piel. La tiña, que afecta al pelo, pica mucho, algo así como la sarna, pero aplicada al cuero cabelludo. Pues son enfermedades producidas por hongos y por ello bastante difíciles de erradicar. ¿Vale? Existen tratamientos, pero no son tan efectivos como podrían ser las vacunas con los virus o los antibióticos con las bacterias, al menos de momento. Y como decíamos, los parásitos, aquí nos meten directamente los protozoos y ya está. Pero podríamos meter pues todo tipo de helmintos, ¿no? Que son los gusanos parásitos. Podríamos meter la tenia solitaria, podríamos meter la triquina, podríamos meter varios, los oxiuros, sí, las lombrices intestinales,
Son varios los animales que pueden generar parasitosis, pero aquí nos mete directamente los protozoos, que son unicelulares y heterótrofos. Como hemos dicho, pueden ser parásitos o pueden ser de vida libre, es decir, viven en su charco, comen normal y no producen enfermedades a ningún organismo. ¿Qué pasa? Que hay distintos tipos de protozoos. Tenemos los flagelados, que se mueven con flagelos, los ciliados, que se mueven con cilios, los rizópodos o ameboides, que se mueven con extensiones de su citoplasma, los pseudópodos, y los esporozoos, que son los que no se pueden mover y por lo tanto tienen que transportarse sí o sí por vector. Ahora, ¿solo se pueden transportar por vector los que no se pueden mover? No. Por ejemplo, la enfermedad del sueño, que nos aparece aquí como ejemplo, lo produce el tripanosoma, y el tripanosoma utiliza la mosca SS para transmitirse. Por tanto, la mosca al picar inyecta su saliva, igual que el mosquito, y con su saliva pues van estos protozoos, que como hemos dicho son de tamaño de una célula, y se meten, pues ya entran en contacto con el organismo, se meten en la sangre y ya empiezan a hacer su propia enfermedad. Con la malaria, ¿qué pasa? Pues que es un esporozoo, es un protozoo que no se puede mover, y es el plasmodio. Entonces el plasmodio, pues que es un parásito intracelular de glóbulos rojos, se mete dentro de los glóbulos rojos y genera pues lo que es la malaria, la enfermedad de la malaria. Por tanto, pues los mosquitos son los vectores, los que transportan la enfermedad, los que vencen la barrera primaria de la piel, que es algo que vamos a ver más adelante. La piel, al fin y al cabo, es una barrera primaria y es fundamental para pasar cualquier tipo de enfermedad, para poder evitar que nos entre en un primer lugar o que tengamos que luchar contra ella usando nuestros glóbulos blancos, nuestras proteínas del complemento y otra serie de mecanismos de defensa que tenemos sí o sí para evitar este tipo de situaciones, ¿no? El vernos luchando ya con la última barrera de defensa que tiene nuestro cuerpo. Pues tenemos aquí las fases de las enfermedades infecciosas, que son la incubación, el desarrollo y la convalecencia. La incubación decimos que va desde que el microorganismo patógeno entra hasta que aparecen los primeros síntomas, y durante este proceso, de este periodo, va a haber una intensa reproducción del patógeno. Después tenemos el desarrollo con todos los síntomas que tiene la enfermedad. ¿Y qué va a pasar durante el desarrollo? Pues que el patógeno está atacando las células y está produciendo como tal esta enfermedad de manera activa. Ataca los tejidos, los órganos, y estos están enfermos y producen pues estos síntomas que conocemos con la enfermedad. Y luego tenemos la convalecencia, que es cuando ya se nos cura, ¿no? Hemos vencido el patógeno y los síntomas de la enfermedad pues, se van remitiendo y se recupera la salud. ¿Qué pasa? Que hay algunas enfermedades que durante la convalecencia aún son contagiosas y hay que saber cuáles. No con todas es el mismo modus operandi, no tenemos la misma incubación, el mismo desarrollo ni la misma convalecencia. De hecho es lo que suelen estudiar los médicos, ¿no? El decir, esta enfermedad se caracteriza por esto, durante tantos días pasa esto, y por eso te preguntan cuando vas a la consulta para descartar y hacer su diagnóstico. Bueno, luego tenemos las principales vías de transmisión, que son pues la tos, el estornudo, el habla, los aerosoles que decíamos con el COVID, las picaduras de insectos y otros animales, hemos dicho con los protozoos, beber agua contaminada, también relacionada con protozoos, sobre todo, y con bacterias, o tomar alimentos en mal estado, que fácilmente estén siendo presa de bacterias que intenten descomponer y alimentarse de él. Por tanto, esté en mal estado. Y luego contacto con superficies contaminadas. Depende de qué tipo de patógeno tengamos, puede ser que sea más propenso a transmitirse a través de superficies contaminadas o menos propenso. Bueno, lo tenemos en el punto 2, que nos habla de la inmunidad y del sistema inmunitario, lo que es las dos definiciones de este apartado. La inmunidad nos dice que es la capacidad de hacer frente a una determinada enfermedad infecciosa, es decir, soy inmune a tal virus. Significa que puedes hacer frente perfectamente sin enfermar a ese virus. Has conseguido la inmunidad, eres capaz de luchar contra ese virus sin mayor problema. Por lo tanto, la inmunología es la ciencia que se encarga de estudiar esto, que es la inmunidad. ¿Cómo? Pues a través de todos los procesos que nos llevan a ella. Véase a través de los procesos naturales o a través de los procesos artificiales, como pueden ser las vacunas. El sistema inmunitario está formado por el conjunto de células, tejidos, órganos y moléculas implicadas en la respuesta inmunitaria. Muchas veces decimos sistema inmune, los glóbulos blancos. Bueno, hay bastante más ahí. Los glóbulos blancos se valen de otra serie de sistemas que también nos están ayudando o que permiten que existan esos glóbulos blancos, como pueden ser los órganos linfoides, como pueden ser las inmunoglobulinas que fabrican los leucocitos.
Son solo algunos ejemplos de que el sistema inmunitario es mucho más que los glóbulos blancos. Por lo tanto, trabajan todos ellos juntos y hacen una respuesta conjunta y coordinada del organismo frente a la entrada de microorganismos y sustancias extrañas en nuestro cuerpo, porque es el sistema inmunológico al fin y al cabo, es un conjunto de, y no solo es la suma de sus piezas, es lo que hacen todas ellas juntas y de manera coordinada para trabajar en un objetivo común, que es librar al organismo de esos patógenos. Este sistema se caracteriza por su capacidad de reconocer moléculas extrañas al organismo, que son los antígenos, esas pequeñas proteínas que están en la superficie de los patógenos y que les ayuda al sistema inmune a luchar contra ellas. Esto desencadena una serie de procesos celulares y moleculares que neutralizan o destruyen al patógeno, gracias a esos antígenos, que es una forma de detectar de manera infalible que ese algo no es bueno para el cuerpo y es a lo que hay que atacar para acabar con la enfermedad. Bueno, ahí tenemos la imagen que nos lo ilustra. Y ahora pasamos a ver los tipos de inmunidad. Los seres humanos tenemos dos tipos de inmunidad, la innata, que es con la cual nacemos, la adquirida, que es la que vamos desarrollando a lo largo de la vida y que no nacemos con ella. Vale, por lo tanto, ejemplos de la innata podríamos poner la piel, que es una barrera inespecífica, lo que significa que actúa igual frente a todos los patógenos, contra los hongos, contra las bacterias, contra los virus, contra los protozoos, contra los parásitos. La piel sirve para todo de manera inespecífica, no se fija en si es este virus, si es esta cepa, si es tal. No sirve para todo. Actúa igual contra cualquier patógeno. La inmunidad innata es rápida, ya que responde en segundos. ¿Cuánto tarda la piel en repeler un patógeno? Pues directamente el patógeno no entra, ya es un triunfo para la piel. Se produce en... ya, no ha necesitado ni segundos. Pero aparte de la piel hay más inmunidad innata. ¿Vale? Es un ejemplo que hemos puesto y que ahora veremos en más detalle qué otros ejemplos hay aparte de la piel. Luego la inmunidad adquirida la tenemos que conseguir a lo largo del tiempo. Necesitamos un primer contacto con el patógeno para poder desarrollarla. Y es exclusiva de vertebrados. Todos los mecanismos de defensa que tienen, por ejemplo, los insectos van a ser de tipo inespecífico, no van a ser defensas específicas. Una vez que los patógenos han entrado en el cuerpo, tendremos que esta es la última barrera defensiva. Para bien, tendríamos que funcionar siempre utilizando la inmunidad innata, es decir, las primeras defensas que tenemos contra el virus. Si utilizamos la piel, pues estaremos siendo muy eficientes para repeler los distintos patógenos, las distintas enfermedades que nos puedan afectar. Así tenemos que utilizar la inmunidad adquirida, si tenemos que utilizar los glóbulos blancos y demás, significa que estamos en la última línea de defensa. Es eso, enfermar muy fuerte o incluso morir. Si los glóbulos blancos no son capaces de luchar, de ganar contra ese patógeno, o necesitamos tratamiento médico o ingreso hospitalario o directamente nos morimos. Por lo tanto, pues es malo que utilicemos los linfocitos porque significa que no nos quedan ases bajo la manga. Estamos usando ya toda la artillería pesada. Por lo tanto, decimos que la inmunidad adquirida es específica. Las células del sistema inmunitario, los linfocitos, reconocen específicamente las moléculas extrañas del patógeno, que son los antígenos, esas proteínas que tienen en la membrana, en el exterior. Tras superar una enfermedad producida por un patógeno, solo se adquiere inmunidad frente a esa enfermedad y no frente a otras. O podría ser que tampoco frente a otras cepas de esa misma enfermedad. Pequeñas variaciones que hacen que sea ligeramente distinta. Hacen que a veces pues no podamos reconocerla y que de igual forma entremos en esa enfermedad, ¿no? Por eso la vacuna de la gripe cambia, por eso la vacuna del COVID cambia. El virus va mutando y se vuelve ligeramente distinto, por lo tanto, como es tan específica esta inmunidad adquirida de los leucocitos, pues vamos a necesitar sí o sí ese renuevo, el renovar con la vacuna y el ir cambiando cada año. Luego, la inmunidad adquirida es lenta, es menos inmediato que la piel, ¿no? Podríamos decir, o cualquier otra inmunidad innata, y tiene memoria. Por lo tanto, si años después tenemos esa misma enfermedad, pues seremos capaces de luchar contra ella de una mejor manera, porque el sistema inmune se acuerda y sabe cómo luchar, cómo atajar esa enfermedad rápido. Por lo tanto, el sistema inmune recuerda la respuesta frente a un determinado patógeno y la guarda en su memoria, de forma que, ante una segunda infección por el mismo patógeno, el sistema es capaz de responder rápidamente. La inmunidad innata nos dice que la constituyen los mecanismos de defensa inespecíficos, los que no distinguen si es virus, si es bacteria y demás. Es decir, aquellos que actúan sobre cualquier tipo de microorganismo patógeno. Existen dos tipos de barreras defensivas
inespecíficas frente a los patógenos, las primarias y las secundarias. Las barreras primarias, hemos dicho, pues por ejemplo la piel, ¿no? Evitan que entren al cuerpo. Y luego las secundarias, pues ahora las vemos. La piel. Excepto si hay heridas, es una barrera física casi infranqueable, debido a que es muy espesa, ¿vale? Dependiendo de la zona del cuerpo, pues tendrá más grosor o menos grosor. Los procesos de descamación de sus capas celulares más externas, las células queratinizadas, son como escamitas, que directamente heredamos de los reptiles, seguimos siendo reptiles al fin y al cabo, y eliminan los microorganismos adheridos a ellas. Por lo tanto, pues los buenos, los que tienen que estar ahí, se van renovando en las nuevas escamas, y los que tal vez se están acumulando en exceso, pues se pierden con las viejas escamas. Las secreciones de las glándulas sebáceas y sudoríparas producen un pH ácido que es hostil para la vida, como puede ser el ácido del estómago o las secreciones vaginales que veremos más adelante. En cuanto a la piel, pues tenemos también algo de acidez con las glándulas sebáceas y las sudoríparas. Tanto ese pH pues ya es un antibiótico que no caduca, un antibiótico que va a estar ahí siempre bien. La lejía, por ejemplo, no es algo a lo que se puedan acostumbrar las bacterias, no es algo a lo que puedan desarrollar resistencia. Pero luego están los conspiranoicos que se toman lejía para quitarse el COVID, y eso pues no es muy sano. Entendedme, eso no hay que hacerlo, eso no está bien. Eso es peor la solución que la enfermedad. La lejía puede matar, claro, es una forma de envenenamiento. Al fin y al cabo es un pH muy, muy distinto al que tiene el cuerpo y desequilibra todo lo que tiene que ver con enzimas y demás. Por lo tanto, es una intoxicación. Al fin y al cabo, el hipoclorito de sodio no es bueno para la salud. Pero bueno, a las bacterias también las mata. Por lo tanto, se pueden utilizar distintos productos de limpieza para eliminar las bacterias. Luego tenemos que las secreciones de las glándulas sebáceas pues tienen ese pH ácido, ¿no? Y la microbiota cutánea pues también evita que proliferen las bacterias. Hacen una especie de competencia. De esa forma, pues como el nicho ecológico está ocupado, pues ya no pueden venir nuevos microorganismos a buscarse un hueco. No hay hueco para ellos. Y por eso la microbiota es buena, entre otras cosas, porque nos protege también. Es una forma de evitar que los microorganismos patógenos se asenten y tengan una población estable en nuestra piel. Luego tenemos la presencia de escamas en la piel, por ejemplo los peces y los reptiles, las plumas en las aves y los pelos en los mamíferos, las extensiones dérmicas, que se llaman, que dificultan la invasión de los microorganismos. También es una forma de evitar que tengamos enfermedades. De alguna forma también nos protegen. Nos dice evita la proliferación de microorganismos patógenos, liberando sustancias inhibitorias o generando una competencia por los nutrientes. Una vez más, el nicho ecológico está ocupado también en el intestino, y evita que los microorganismos se puedan quedar ahí, que tengan comida o que tengan hueco libre. ¿Vale? Está todo ocupado, no se pueden asentar. Es una forma de defendernos. Bueno, las secreciones nos dice que son barreras físicas y químicas. Entre ellas se encuentran las secreciones mucosas de las aberturas naturales de los animales, como pueden ser la boca, el ano, las fosas nasales y las vías respiratorias, urogenitales y digestivas, en las que los microorganismos y las partículas extrañas quedan atrapados. En el caso del epitelio respiratorio son eliminados mediante el movimiento ciliar de las células epiteliales, por ejemplo de la tráquea, que van expulsando poco a poco el moco que ha captado sustancias hacia afuera para que se expulse y no se queden los microorganismos dentro. Es una forma de atraparlos y eliminarlos. Podemos toser si tenemos las células epiteliales de la tráquea dañadas, véase por ser fumadores, o porque tengamos algún tipo de enfermedad y estén saturados estos cilios. Pero también pues a través de los estornudos. Tanto la tos como el estornudo son distintas formas de eliminar patógenos que están atrapados ahí en ese moco. Luego tenemos las secreciones que contienen enzimas, como pueden ser la lisocima, que se encuentra en la saliva, y la secreción lacrimal y la nasal, que son capaces de destruir la mureína de la pared bacteriana. Si os acordáis, las bacterias solían tener mureína en su pared celular, es algo común a todas las bacterias, o al menos a las eubacterias. Si hablamos de arqueas, pues la cosa cambia. Las arqueas suelen tener otro tipo de organización en cuanto a su membrana y sus coberturas exteriores, por lo tanto pues es una excepción en cuanto a esto. Claro que las arqueas pues no son tan típicas a la hora de generar enfermedades, suelen ser extremófilas y viven en zonas pues muy ácidas o muy cálidas o muy frías o con mucha salinidad. Son bacterias que de normal no suelen ser parásitas, de normal. Alguna segura que hay, pero normal, cuando no hablamos de enfermedades hablamos de eubacterias, por norma general. Ya os digo que puede haber excepciones. Luego tenemos las secreciones ácidas que ya hemos dicho. En el epitelio de la vagina o en el propio estómago pues hay un pH bastante bajo y por lo tanto pues tendremos un ambiente bastante desfavorable a la vida. Una vez más tenemos el antibiótico que nunca caduca, la acidez. Un mal caldo de cultivo para cualquier bacteria.
por mucha transferencia horizontal que hagan, la acidez es una apuesta seguro. Pero es algo a lo que tiene que estar adaptado el cuerpo, no puedes beber lejía. Eso no está bien, eso es veneno. Barreras secundarias. Tenemos las que se activan en el interior de los animales una vez que los patógenos logran superar las barreras primarias. Tenemos, por ejemplo, las proteínas antimicrobianas, que son proteínas inespecíficas que actúan en general contra los patógenos. Principalmente tenemos el interferón, que dificulta la reproducción de los virus, y el sistema del complemento, que son unas proteínas que van en el plasma sanguíneo y que destruyen las bacterias poco a poco. Tenemos las natural killers, las células que se encargan de destruir nuestras propias células. Si están, por ejemplo, infectadas por un virus, tendrán algún tipo de marcador en su membrana que hará que las natural killers se las carguen. O las células cancerógenas, que también las cancerosas también muestran un tipo de señalización en su membrana exterior que dice: soy una célula cancerosa. Y las natural killers van y se la cargan. Ahora, si el cáncer está muy avanzado, es fácil que haya aprendido a no secretar esas sustancias por evolución natural, ¿no? Me cargo esta, no me cargo la otra porque está mejor camuflada. Y el cáncer tira para adelante. Y ahí es cuando se vuelve también bastante peligroso. Pero bueno, hay muchas formas de cáncer en muchos órganos distintos y cada una de ellas es un mundo distinto, podríamos decir. La investigación contra el cáncer es un campo bastante extenso, vamos a decir. Por eso no se ha encontrado todavía cura contra esta enfermedad. Entonces lo que hacen es romper las células. Cuando rompen las membranas no hay diferencia entre exterior e interior y la célula se muere. Tenemos las células fagocíticas, que lo que hacen es engullir los patógenos y lo fusionan con lisosomas, lo digieren y expulsan los desechos. Tanto es como que se lo están comiendo. El patógeno que sea una bacteria, sea un virus, da igual. Se lo comen y lo digieren. Entonces esto tiene que ver con la respuesta inflamatoria que suele producir cuando un agente extraño entra en el organismo. Tenemos aquí algunos ejemplos de células del tipo leucocito o glóbulo blanco que son más o menos importantes. No vamos a ver todos y cada uno de los glóbulos blancos en este tema, pero sí que nos vamos a centrar en los más relevantes para hablar de respuesta inmune y de cómo luchan contra los microorganismos. Por ejemplo, los basófilos no los vamos a ver, que tienen que ver con la lucha contra parásitos, contra los gusanos que hemos dicho antes, porque no están tan relacionados con virus y bacterias, que es en lo que se está centrando el tema principalmente. Los hongos no los vuelve a mencionar y los protozoos pues muy de vez en cuando. Pero sobre todo virus y bacterias es bastante central en este tema. Por eso vamos a ver pues las células blancas, los glóbulos blancos que están relacionados con esto, con la lucha contra virus y bacterias. Los monocitos nos dice que representan del 2 al 8% de los leucocitos. Recordad, leucocito no es lo mismo que linfocito. Los leucocitos son los glóbulos blancos, todos y cada una de las células del cuerpo que están relacionadas con la defensa del organismo. Los linfocitos tienen que ver con, son un tipo concreto de glóbulo blanco y existen T y B. Y se relacionan bastante con, vamos a decir, inmunidad específica y con sustancias que segregan. Véase las inmunoglobulinas o la propia lucha citotóxica que hacen los linfocitos T. Efectos prácticos. Son un tipo de glóbulo blanco que tiene que ver con la inmunidad específica. Y más adelante los definimos mejor. Por tanto, los monocitos son glóbulos blancos que migran a diferentes tejidos, son capaces de fagocitar, por lo tanto son macrófagos en cuanto a eso. Maduran en diferentes órganos linfoides, como puede ser el bazo, los pulmones, la médula ósea y los ganglios linfáticos, que es donde pueden estar y donde pueden estar incluso madurando. Aumentan de tamaño cuando se hacen macrófagos y por lo tanto, pues al ser más grandes pueden engullir mejor, pueden hacer de fagocitos mejor. Los neutrófilos, que son el tipo de glóbulo blanco, son los más abundantes y los que más se suelen ver cuando hablamos de inmunología. Representan del 40 al 70%, son los primeros en llegar, uno de los primeros en llegar a la infección. Están en el torrente sanguíneo, tienen una vida media corta y los tejidos infectados por patógenos liberan unas sustancias químicas que atraen a estos neutrófilos, que son, como decimos, de los primeros en llegar al lugar de la infección. Bueno, aquí tenemos la respuesta inflamatoria. Por ejemplo, tenemos que nos clavamos una astilla. La astilla obviamente está cubierta por bacterias. Todo en este mundo está cubierto por bacterias, a menos que lo esterilicemos en un laboratorio.
Por tanto, la bacteria, pues sí o sí, acaba metiendo bacterias, o sea, la astilla mete bacterias sí o sí, porque sí, porque todo está lleno de bacterias. Entonces, en cuanto se rompe la piel, malas marchas, tenemos bacterias en el cuerpo. Ahora, sean bacterias peligrosas, sean bacterias contra las cuales el organismo está bien preparado para luchar, pues eso depende del tipo de bacteria y del tipo de cuerpo extraño que haya producido esa inflamación. Entonces, como veis en los dibujos, la astilla se clava y luego genera una inflamación. ¿Veis que está inflamado? ¿Veis que se hincha la zona? ¿Por qué se hincha? Porque, digamos, las moléculas que generan este mastocito que tenemos a la izquierda están haciendo que el vaso sanguíneo incremente su diámetro. ¿Vale? Se produce una dilatación de los vasos sanguíneos. Esas sustancias químicas, al aumentar los vasos sanguíneos, lo que van a hacer es que los glóbulos blancos lleguen en mayor número, porque en general está pasando más sangre por esa zona. En cuanto un glóbulo blanco pasa por esa zona y se da cuenta de esas sustancias que hay por ahí, pues dice, aquí hay una infección, toca trabajar. Y efectivamente, cuanto más sangre pasa, más glóbulos blancos pasan, cada vez que un glóbulo blanco pasa por ahí, acaba llegando a la zona de la infección y ayudando a luchar contra ella. Como los vasos sanguíneos son más anchos, son más permeables, permiten que más fácilmente salgan los glóbulos blancos por diapedesis, que se llama. Esa forma de volverse plano y pasar a través de las rendijas que hay entre célula epitelial, o sea, célula endotelial y célula endotelial que forman el capilar sanguíneo. Por cierto, un capilar sanguíneo debería estar hecho de una célula endotelial solo, y no de 2 o 3 que parece que formen ahí el diámetro. Bueno, salen las células sanguíneas, empiezan a luchar contra los patógenos y llegan también algunas proteínas antimicrobianas y algunos elementos de coagulación que ayudan a cerrar la herida. Los macrófagos y los neutrófilos eliminan los microorganismos mediante fagocitosis, se los comen, los digieren con lisosomas y expulsan las sustancias al exterior. Y de esa forma, pues la inflamación va remitiendo y la herida se va curando y hemos parado algo que podría haber llegado a ser más grave si no hubiéramos tenido una respuesta inmunológica. Por ejemplo, los niños burbuja, pues este tipo de cosas no podrían haberlo solucionado. Y por eso tienen que vivir aislados de todo tipo de contacto con bacterias, en unas condiciones artificiales de, esterilidad, vamos a decir, contra bacterias. Bueno, continuamos. Decimos la inmunidad adquirida. En este tipo de inmunidad intervienen los linfocitos. Estos se encuentran en la sangre y en la linfa y se transforman o se acumulan en los órganos linfoides. Si estuviéramos viendo distintos órganos, aparatos y sistemas que tenemos en el cuerpo humano o incluso en el cuerpo de los distintos animales que hay, como se ve en primer bachillerato, podríamos fijarnos en uno de esos aparatos que igual no siempre se dan, que es el sistema inmune. En el sistema inmune veríamos que tenemos los ganglios linfáticos, tenemos los vasos linfáticos y tenemos los órganos linfoides. ¿Cuál es el sistema inmune? El sistema que se encarga de luchar contra los patógenos que entran. Por lo tanto, más que la sangre, podrían ser precisamente los vasos linfáticos, los ganglios linfáticos en cuanto a órganos o conductos, y luego las células blancas, los glóbulos blancos que tenemos en la sangre y en la linfa. Por tanto, ¿qué órganos linfoides van a ser principales más allá de los ganglios y de los vasos linfáticos? Pues los que tenemos aquí, los que vamos a ir viendo en este apartado. Por tanto, los linfocitos son los que están más relacionados con el sistema inmunitario, con este sistema linfático, y van a ser pues o B o T. Representan del 20 al 40% total de los glóbulos blancos de la sangre. Los linfocitos tienen un núcleo grande, redondeado, y escaso citoplasma. Es un círculo con un círculo más pequeño dentro y apenas hay citoplasma. Los linfocitos B, bursodependientes, se forman en la bolsa de Fabricio, en las aves, que es un órgano que está cerca de la cloaca, al final del digestivo y del reproductor y del excretor. En mamíferos no tenemos bolsa de Fabricio, somos distintos a las aves, por lo tanto se forman en la médula ósea roja y van a madurar también en la médula ósea roja. ¿Vale? En las aves se forman en la médula ósea y maduran en la bolsa de Fabricio. En su membrana plasmática hay receptores de antígenos en forma de Y, que son las inmunoglobulinas, por lo que pueden unirse a dos moléculas del antígeno. Cada zona amarilla, lo que veis aquí en el dibujo, va a ser capaz de unirse a un antígeno.
Cuando entran en contacto con el antígeno, se vuelven células plasmáticas y producen anticuerpos específicos. Es decir, unos anticuerpos que ayudarán a inmovilizar o a precipitar o a ayudar a que se lo coman los fagocitos, ese algo que es el patógeno y que nos está produciendo una enfermedad. Luego tenemos los linfocitos T, los timodependientes. Son linfocitos que maduran en el timo, que es un órgano linfoide que lo que va a hacer es seleccionar los linfocitos T que estén listos para realizar su función. Puede ser que un linfocito T ataque al cuerpo, eso es malo, y se lo cargue el timo. ¿Vale? En eso consiste madurar. Vamos a comprobar que no estén defectuosos, y si hay alguno que está defectuoso, nos lo cargamos. Y el timo es algo que tenemos también nosotros los humanos, no tienen solo las aves. Por eso los timodependientes se forman en la médula ósea roja y maduran ahí, en el timo. Entonces, vamos a tener una serie de receptores también en la membrana, receptores de antígeno con un solo lugar de unión, en este caso son distintos a los de los linfocitos B, formados por cadenas proteicas unidas a proteínas, que son este complejo que tenemos aquí. Existen dos tipos de linfocito T. Los citotóxicos, que son, digamos, los que luchan cuerpo a cuerpo, los que taladran las células a través de unas sustancias que emiten, que hacen como agujeros en, por ejemplo, la bacteria, hasta que se muere. Lo que hacen es destruir las células infectadas por virus o bacterias que son patógenas, al liberar citotoxinas, que son pues perforinas, que hacen agujeros en la membrana y las destruyen. Inducen la aparición de poros en la membrana plasmática de la célula infectada, y cuando no hay diferenciación entre lo que está dentro de la célula y lo que está afuera, pues la célula se muere. Cuando se escapa al interior celular, la célula se muere. Linfocitos T colaboradores o células helper se encargan de ayudar a los linfocitos B y de iniciar la proliferación de linfocitos T citotóxicos mediante la secreción de unas moléculas llamadas interleucinas. Si no recuerdo mal, el SIDA afectaba directamente a esto. El virus del VIH ataca principalmente a los linfocitos T, que avisan al resto del sistema inmune, y como están incomunicados, como se ha atacado al sistema de comunicaciones, el cuerpo se queda inmunodeficiente, es incapaz de luchar contra enfermedades. Y por lo tanto, pues cualquier cosa, como puede ser clavarte una astilla, pues te puede matar. El SIDA como tal no mata, sino cualquier enfermedad que tenga después es lo que te mata por estar inmunodeprimido. Bueno, luego tenemos los órganos linfoides, que ya hemos mencionado antes, son parte del sistema linfático y también ayudan pues a madurar los glóbulos blancos en buena parte. El timo, decimos que es muy importante para el desarrollo de los linfocitos timodependientes. Su máxima actividad se desarrolla en los últimos meses de gestación y hasta la adolescencia. Ahí es cuando está madurando la mayoría de los linfocitos T. En el adulto está algo atrofiado. Algunas células madres sanguíneas de la médula ósea migran al timo, donde se seleccionan. Las que no son eliminadas, las que funcionan bien y no atacan al cuerpo o atacan bien a lo que tienen que atacar, pues migran a los órganos linfoides. Ya se han graduado los policías, ya son policías funcionales, y esos órganos linfoides secundarios pues van a ser los sitios donde estén los linfocitos T maduros, que pueden ser pues cualquiera de los otros que nos aparecen aquí en el apartado de los órganos linfoides. O pueden vivir en la sangre o pueden vivir en los tejidos. Depende de qué tipo de célula sanguínea, depende de qué glóbulo blanco tengamos, puede ser que suele estar en una zona del cuerpo o en otra. La médula ósea roja decimos que es lo que fabrica los huesos, o sea, lo que fabrica las células sanguíneas, la sangre en general, toda la progenie que tiene. Los glóbulos blancos tendrán una serie de rutas desde la célula madre hasta que se convierten en un glóbulo blanco como tal, maduro y activo en la sangre o en el tejido que tenga que estar. Tenemos la progenie de los glóbulos rojos, los eritrocitos o hematíes, y la de las plaquetas, el megacariocito que genera fragmentos que son las plaquetas. Bueno, decimos que la médula ósea roja va a estar en la cabeza de los huesos largos, en los huesos cortos y en los huesos planos. La caña, que es lo que tenemos entre los dos extremos del hueso largo, no va a hacer sangre, no va a ser tejido hematopoyético, es tejido adiposo principalmente. La epífisis, en cambio, pues sí que tiene tejido hematopoyético y está relleno de esa sustancia blanda que es la médula ósea roja, entre esas trabéculas que tiene el hueso para dejar hueco a esta médula ósea roja. Nos dice que las células madre pueden madurar en la propia médula ósea, transformándose en linfocitos B, o al salir de la médula. Los adultos se localizan en el interior de los huesos planos, como los que forman el cráneo, de los huesos cortos, como las costillas,
y las epífisis o cabezas de los huesos largos. Luego tenemos el bazo, que se encarga de filtrar la sangre eliminando los eritrocitos y leucocitos defectuosos. Digamos, un punto de control para ver que no hay, glóbulos blancos que estén mal, o eritrocitos, que son los glóbulos rojos, que estén defectuosos. También tenemos presencias, vamos a decir, de zonas ricas en linfocitos B y otras ricas en linfocito T. No conocemos bien qué determina que estén distribuidos en estas zonas de manera asimétrica, pero esos linfocitos van a responder de manera activa ante la presencia de antígenos extraños en la sangre. Por tanto, pues estarán ahí a la espera de encontrar algo que no les cuadre con lo que debería haber en el cuerpo. Luego tenemos el tejido linfoide difuso, principalmente las amígdalas, las estructuras del apéndice y las placas de Peyer, que son zonas del intestino delgado. Son partes diferentes del cuerpo donde tenemos células del sistema inmunitario como linfocitos o fagocitos, digamos pequeñas comisarías de policía que tenemos distribuidas de manera dispersa, difusa por el cuerpo. Suelen estar asociados con el epitelio de revestimiento de cavidades internas. Por eso son cavidades de linfocitos, porque hay muchos linfocitos en ellas, o es parte del sistema linfoide, el sistema linfático que diga, y epiteliales por tejido epitelial, tejido de recubrimiento interno, en este caso de órganos. Recordad que el interior del digestivo sigue considerándose exterior del cuerpo. Por eso el páncreas, cuando secreta su jugo pancreático, tiene una secreción externa. Es una glándula mixta, por eso que se secreta al interior de la sangre las hormonas, que son la insulina y el glucagón, y secreta al exterior del cuerpo, al tubo digestivo, al duodeno, el jugo pancreático para digerir los alimentos. Bueno, luego tenemos los ganglios linfáticos, que son esos puntitos que veis en el dibujo, comunicados por esas líneas un poco verdes, que son los vasos linfáticos, que extraen el exceso de agua de la sangre, y también pues transportan algunos tipos de grasa, y pues por ahí circulan bastantes glóbulos blancos que tienen que moverse constantemente de un sitio a otro. Las amígdalas, que son pues una comisaría de policía, digamos, que tenemos ahí en la entrada del cuerpo a los alimentos para detectar pues posibles patógenos que puedan viajar con la comida. También el propio estómago es ácido precisamente para eso. Y en cierto modo también para lo que estamos respirando, porque las amígdalas pues también se ven expuestos a los patógenos que vienen por la respiración. Y muchas veces la amigdalitis viene de una inflamación de las amígdalas más que por comida, por lo que respiramos. Y por eso, entre otras cosas, pues es un hábito saludable respirar siempre por la nariz. Siempre que se pueda, pues está más protegida contra enfermedades, con todos los mocos, los pelos, el calentar el aire, el filtrarlo, pues todo eso ayuda a mantener los pulmones bien sanos. Decimos entonces que la función de los ganglios linfáticos es similar a la del bazo. Se encargan de filtrar la linfa gracias a las acciones de los macrófagos sanguíneos de su interior, que fagocitan bacterias y virus. En la especie humana, los ganglios linfáticos se concentran en el curso de los capilares linfáticos de las ingles axiales, de las axilas y de la zona cervical y subclavicular. Lo tenéis en el dibujo, podéis intuir las zonas donde os acaba de mencionar que están los ganglios linfáticos, principalmente repartidos por el cuerpo. Su inflamación es un indicio de existencia de una infección microbiana en esa zona o en alrededores. Las células presentadoras de antígenos y el complejo mayor de histocompatibilidad. Los linfocitos bursodipendientes pueden reconocer antígenos o moléculas extrañas directamente, pero los timodependientes para activarse necesitarán de unas células que procesen y presenten estos antígenos. Son las células presentadoras de antígenos. Digamos, se comen un cacho del virus y presentan los antígenos, esas proteínas que tiene el virus. ¿Vale? De esta forma, pues pueden ser macrófagos las presentadoras de antígenas, o en algunos casos pueden ser las células tumorales, que indican que efectivamente tienen cáncer a través de estos antígenos, o las células que están infectadas por virus, como hemos dicho ya con las células natural killer que detectaban estas células y las mataban. El complejo mayor de histocompatibilidad, o Major Histocompatibility Complex, está presente en la membrana de todas las células del organismo y ayuda a diferenciar lo propio de lo ajeno. Digamos, el DNI que tienen las células para decir, efectivamente soy de este cuerpo, no me mates, soy de los buenos. Los virus no lo tienen porque no son de ese cuerpo y por lo tanto, pues obviamente pues van a ser atacados precisamente por no tener este DNI. Cuando las células presentadoras de antígenos presentan antígenos unidos a sus complejos mayores de histocompatibilidad, los linfocitos T los reconocen y se activan.
Los linfocitos T colaboradores reconocen antígenos asociados al complejo de histocompatibilidad tipo 2, mientras que los linfocitos T citotóxicos reconocen los antígenos asociados al complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1. El tipo 1 dice que se encuentra en todas las células nucleadas. Eritrocitos no cuentan, no son nucleadas. Este complejo presenta antígenos intracelulares, como pueden ser los antígenos presentes en células tumorales, las moléculas de virus en células infectadas o moléculas de células de tejidos trasplantados. El complejo tipo 2, que se encuentran principalmente en los macrófagos, en los linfocitos B y en las células dendríticas, que son células del sistema inmunitario que fagocitan y presentan antígenos. Ayudan un poco a la memoria, ¿no?, que tiene el cuerpo, de utilizar la memoria específica, ¿no? Este complejo presenta antígenos extracelulares que han sido previamente fagocitados y procesados a fragmentos más pequeños para poder ser presentados. Aquí tenemos pues una de las células que utiliza este mecanismo. Bueno, luego tenemos los antígenos y los anticuerpos. Los anticuerpos tienen una zona muy concreta, que es esa zona amarilla que aparece en el dibujo, que va a ser distinta en todos y cada uno de ellos. El hecho de que sea un anticuerpo con esta forma que tenemos en el dibujo, un anticuerpo G, que son los más básicos, no indica que tenga que ser para esta enfermedad sí o sí. Es típico que para una enfermedad pues sean de tipo G, pero es que hay muchos anticuerpos de tipo G, ya que puede haber tantos como antígenos existan, es decir, prácticamente infinitos. Es decir, que la zona amarilla va a ser muy distinta entre un anticuerpo G y otro anticuerpo G. La única zona invariable, que va a ser siempre igual, va a ser esto que tenemos en azul, ¿vale? Eso lo vemos más adelante con la estructura del anticuerpo. Los antígenos, pues como veis, pues pueden ser muy distintos y son siempre más pequeños que el anticuerpo. Por tanto, decimos que los anticuerpos son proteínas de las globulinas y por lo tanto se llaman inmunoglobulinas. Anticuerpos e inmunoglobulinas es lo mismo. Se unen específicamente a los antígenos y de esta forma lo que hacen es como paralizar al virus o dejarlo inactivado o neutralizarlo, evitar que pueda hacer maldades por el cuerpo. Los antígenos, dice, los antígenos inmunógenos son aquellos capaces de desencadenar una respuesta inmunitaria. Existen moléculas, que son los aptenos, que no son inmunógenas, pero que adquieren esta propiedad al combinarse con determinadas proteínas. Las moléculas que pueden actuar como antígenos son casi todas las proteínas, las nucleoproteínas y muchos polisacáridos y lípidos complejos que se encuentran sobre la pared celular bacteriana o sobre cápsulas víricas, o que son liberadas por microorganismos y dispersados en el medio interno del animal. Según su procedencia, los antígenos pueden ser heteroantígenos, que son moléculas ajenas al organismo que desencadenan una respuesta inmunitaria. Por ejemplo, pues lo que viene con los virus o con las bacterias, ¿no? Son organismos que vienen de fuera y por lo tanto pues son heteroantígenos. Luego tenemos los isoantígenos. Son antígenos que están presentes en algunos miembros de una especie, pero no en otros, en los que puede inducir una respuesta. Por ejemplo, pues los del sistema B0 sanguíneo humano. Por ejemplo, coges una persona de tipo B, le donas sangre a una persona de tipo A y con la transfusión pues se produce una reacción de aglutinamiento que termina de matar a la persona que está medio muerta necesitando la transfusión. No es buen asunto. O sea, para una transfusión sí o sí necesitas saber el tipo de sangre que vas a donar y el tipo de sangre del que recibe la sangre. Por tanto, si no son compatibles, si es A y B, por ejemplo, pues mal. AB, por ejemplo, puede recibir sangre de todo el mundo, pero no puede donar a casi nadie. Y el tipo 0 pues puede recibir del tipo 0 y ya está. Y puede donarle a casi todos, digamos, salvo que sea 0 positivo y le tenga que donar al 0 negativo, que no se puede, pues a todos les va a poder donar. Y luego está pues el más y el menos, ¿no? El tipo 0 positivo, el tipo 0 negativo, pues el tipo 0 positivo no va a poder donar al AB negativo, porque es positivo, entonces mal. Solo si es negativo, pues va a poder funcionar bien. Esto es importante de cara a las transfusiones, pero es que lo que solemos ver con AB0 y positivo-negativo no es lo único que hay. Hay más cosas. Está luego el fenotipo Bombay, que hay es como un tipo de sangre 0, aún más 0 todavía que el tipo 0, aún más exclusiva y aún más rara para los trasplantes. Y claro, pues tiene problemas. Hay, pues eso, todo un mundo con las proteínas de los antígenos y de los anticuerpos que tiene la sangre, y para las transfusiones pues es importante. Luego están los autoantígenos, que son moléculas del propio individuo que el sistema inmunitario reconoce como extrañas, de modo que se vuelve contra el propio organismo y puede causar enfermedades autoinmunes. Hay distintos tipos de enfermedades autoinmunes que hay que tener en cuenta qué tipo de síntomas tienen para ver qué tipo de
bueno, tratamientos se puede hacer. Pueden ser inmunosupresores o formas de acostumbrar al cuerpo a ese tipo de antígeno, como se pueden utilizar las vacunas estas que hacen contra la alergia. Vacunas para, digamos, acostumbrar al cuerpo al antígeno que es inocuo, que de alguna forma genera esa respuesta tan fuerte. Entonces, ¿qué estructura tienen los antígenos? Dicen, los antígenos presentan una zona llamada determinante antigénico, epitopo, que se corresponde con la zona a la que se unen específicamente los receptores de membrana de los linfocitos y los anticuerpos. Según el número de determinantes que posee el antígeno puede ser univalente, tenemos ahí uno, un solo determinante antigénico en su molécula, de modo que solo se puede unir a un anticuerpo. ¿Vale? Pues tenemos ahí nuestro antígeno y ya está, y solo se puede unir a uno. Tenemos el polivalente, que presenta varios determinantes antigénicos, de modo que puede unirse a varios anticuerpos iguales o diferentes. Pues nada, tenemos ahí el cuadrado y el triángulo, son dos antígenos distintos, se pueden unir a inmunoglobulinas distintas, porque tienen formas distintas. Ahora, si tenemos dos triángulos, pues también es más o menos polivalente, ¿no? Se pueden unir al mismo anticuerpo, pero son dos anticuerpos. Es la misma estructura, mismo color, misma forma, pero son dos anticuerpos. Vale, pasamos. Decimos, los anticuerpos son proteínas que se unen específicamente a los antígenos. Por sus propiedades inmunológicas reciben también el nombre de inmunoglobulinas, IG. Según su localización, los anticuerpos pueden ser anticuerpos de membrana o de superficie, que son receptores de antígenos que se encuentran adheridos a la membrana plasmática del linfocito B, o anticuerpos libres, que se segregan al exterior del linfocito y circulan en sangre. Constituyen hasta el 20% de la masa total de las proteínas del plasma, porque, bueno, son parte importante de la defensa, ¿no? Son las proteínas esas que van en el suero, en el propio plasma sanguíneo, para luchar contra las enfermedades, con independencia del linfocito que las haya generado. Dependiendo de contra qué enfermedad sean o el tipo de estructura molecular que tengan, puede ser que duren durante años, durante toda la vida, o que necesiten algún tipo de dosis de recuerdo de una vacuna para volver a generarse y poder seguir circulando por el plasma sanguíneo. En general, los anticuerpos son generados por estas células plasmáticas que no dejan de ser linfocitos activados y su difusión se realiza por la sangre, la linfa, son parecidas, son líquidos, la linfa se extrae de la sangre, y también los líquidos intersticiales que hay entre células y las células y ciertas, y ciertas secreciones como la leche. Sobre todo la leche materna tiene pues anticuerpos aposta para el recién nacido, para que esté un poco más protegido contra enfermedades. En algunos casos pues también algunas secreciones como pueden ser las lágrimas pueden tener algunos anticuerpos. Pero bueno, hay secreciones con más anticuerpos que las lágrimas. Tenemos las estructuras de las inmunoglobulinas, como hemos dicho, las cadenas pesadas son las verdes que hemos visto ahí. La zona del extremo de la Y que cambia, que es un poco más clarita, va a ser la zona que cambia, la porción variable, que podemos decir pues que va cambiando, ¿no? En cuanto a virus del SIDA tal o virus del COVID cuál, cada una de las cepas pues puede ser que necesite una zona variable distinta, pese a seguir siendo una inmunoglobulina G o lo que sea. Luego tenemos el tallo, que es la porción, pues parte de la porción constante, junto con la zona externa de la zona más cercana al tallo, de lo que eran las ramas estas de la Y. Es la porción constante, el esqueleto del anticuerpo. Lo único que cambia son las puntas, que son así más claras. Todo lo demás va a ser igual. Aunque dependiendo de la inmunoglobulina podría ser bastante cambiante, ¿no? Podrían ser dos inmunoglobulinas, podrían ser un conjunto de varias. Ya lo veremos con los tipos a nivel macroscópico, vamos a decir, a grandes rasgos, los tipos de inmunoglobulinas que hay, los grandes grupos, mejor dicho. Pero recordad que lo que hace que un anticuerpo sea específicamente bueno contra un virus muy concreto, una cepa muy concreta, va a ser la porción variable. Incluso si dos anticuerpos son G, puede ser que uno sirva para un virus y otro sirva para otro. Por lo tanto, luego las cadenas ligeras decimos que son esas que tenemos de azul, dos idénticas porque es una Y, y están formadas por una porción variable y una porción constante, que es lo que decimos, la parte más clara es la variable, la constante es la más oscura. Las pesadas que decimos que son dos idénticas, tienen masas moleculares más altas que las ligeras, en una centrífuga, por ejemplo, irían hacia más abajo, y están unidas con un oligosacárido. ¿Vale? Esa bisagra que tenemos ahí sería una especie de oligosacárido. No, tiene que ser proteína. El oligosacárido es la parte morada que tenemos ahí, pero solo está en la parte de abajo.
No sé por qué lo mete con la cadena pesada arriba también, al menos en el dibujo que aparece aquí. Dice, la porción de los brazos, al igual que las cadenas ligeras, tiene una porción variable y otra constante. La zona clara es la variable, la oscura es la constante. La porción variable, decimos que los dos extremos de los dos brazos son centros de unión a los antígenos, de modo que un anticuerpo es bivalente. Se llama paratopo a la zona variable del anticuerpo, que es un antígeno específico donde encaja el determinante antigénico. Los brazos están formados por cadenas ligeras y pesadas. Todos tienen radicales aminoterminales, NH2. ¿Vale? La zona del tronco, la zona del tallo tiene radicales ácidos, el COH típico. La zona de bisagra, que tiene que ser proteica, solo que una estructura primaria, levemente plegada, apenas plegada, facilita que los brazos puedan moverse respecto al tallo. Y la porción constante, que se corresponde al resto de las cadenas H y L y carece de propiedad de unión con los antígenos. Pasamos al siguiente. Decimos tipos de inmunoglobulinas. Se conocen 5 tipos de inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas G, las gamma globulinas, que son pues, las más básicas, las más típicas, bastante frecuentes. Nos dicen que son los anticuerpos más numerosos de la sangre. La especie humana pueden tener hasta un 80% de las inmunoglobulinas circulantes, serán de este tipo, pero insisto en que no son solo para un tipo de virus o un solo tipo de bacterias. La porción variable hará que sean distintas y que cada una de ellas pues, sea para varias... una de ellas será para una enfermedad, pero que tengamos varias enfermedades entre todas las inmunoglobulinas G. Vale, decimos, son capaces, cuando se unen antígenos, de activar tanto el sistema del complemento, que son esas proteínas que van en la sangre disueltas, como los fagocitos sanguíneos, que, digamos, marcan a los virus, las bacterias y demás que tengamos ahí unidos a estas inmunoglobulinas, como para que se los coman los fagocitos. Están listas para comer. Por lo tanto, estas son las inmunoglobulinas que, al ser más pequeñas, pues pueden atravesar la placenta. Las otras son demasiado grandes y no. La placenta está protegida contra cualquier tipo de cosa. Es una barrera muy estricta. Por tanto, pues otras inmunoglobulinas, aunque sean necesarias, pues no pueden pasar. Entran en el feto y proporcionan un poquito de inmunidad, la que pueden hacer las inmunoglobulinas G. Las demás, pues no pueden. Son demasiado grandes. Y como vemos aquí, pues efectivamente son bastante más grandes. Las IgA son 2 inmunoglobulinas G juntas y una cadena J en medio, que es, pues como veíamos con la bisagra, una cadena más o menos en estructura primaria de la proteína. Nos dice que están formadas por 2 cadenas H y 2 cadenas L, pesadas y ligeras. Y presentan una cadena J que une el tallo de las 2 moléculas de IgA. Presentan también una cadena polipeptídica denominada componente secretor, que es eso que tenemos ahí en medio de marrón, como si fueran, no sé, trozos más grandes. Y se cree que impide que estas inmunoglobulinas sean hidrolizadas, una forma de protegerla de que sean destruidas. Se originan en estructuras linfoides subepiteliales y se encuentran en la sangre hasta un 10% total de las inmunoglobulinas. ¿Os acordáis? Pues el apéndice, las amígdalas o las placas de Peyer eran estructuras linfoides subepiteliales. Tenemos que están también en diversas secreciones, como puede ser la leche, el mucus respiratorio e intestinal, la saliva y las lágrimas. Colaboran en la eficacia de las barreras primarias de defensa de los animales. Al encontrarse en la leche materna, generan inmunidad en los recién nacidos. Por tanto, tenemos primero las IgG, que entran a la placenta cuando está dentro de la madre, y cuando sale y empieza la lactancia, pues le llegan IgA. Luego tenemos las IgM, que son los primeros anticuerpos que se producen al entrar en exposición inicial a un antígeno y representan un 6% del total de las inmunoglobulinas circulantes en la sangre. Están formadas por 5 inmunoglobulinas G unidas por un puente disulfuro y una cadena J. Vamos a ver el puente disulfuro haciendo el pentágono, si lo veis aquí. Las IgM tienen 10 lugares de unión con los antígenos y una gran avidez, muchas ganas por unirse con moléculas o microorganismos antigénicos polivalentes, como pueden ser los virus. También se encargan de activar macrófagos y el sistema del complemento, que son las proteínas de la sangre. Inmunoglobulinas D, anticuerpos de superficie de los linfocitos B, que sirven como receptores de antígenos específicos, y las inmunoglobulinas E, que se encuentran principalmente en los tejidos y en muy baja concentración en la sangre. Son las principales causantes de fenómenos de alergia y también inducen la liberación de citocinas, que al unirse con receptores específicos de mastocitos o células cebadas del tejido conjuntivo, lo que van a hacer es procesos de alergia, que se liberen la histamina y las citoquinas. Son sistemas alérgicos al fin y al cabo. No termina la frase, ¿verdad? Inducen la liberación de citoquinas al unirse. Vale. Bueno,
reacciones antígeno-anticuerpo. Como hemos dicho, la zona especial, digamos, del anticuerpo va a servir para unirse con antígenos. Y cuando están unidos, pues forman esta reacción de antígeno-anticuerpo. Suelen unirse con enlaces débiles, fuerzas de Van der Waals, y es por ello algo reversible. Suceden las porciones variables de las cadenas H y L de anticuerpo y de los determinantes antigénicos. Por lo tanto, el antígeno más el anticuerpo hacen el complejo antígeno-anticuerpo. La reacción decimos que es reversible por eso de que tiene los puentes, las fuerzas de Van der Waals, y se desplaza hacia uno u otro lado según las concentraciones de antígenos y anticuerpos y la intensidad de su unión. Es decir, se sueltan o se unen en función de si hay más cantidad de ingrediente. Vamos a decir, si hay más anticuerpos y más antígenos, pues habrá más facilidad para que se forme el complejo antígeno-anticuerpo. La afinidad de un anticuerpo por un antígeno depende de la intensidad de las reacciones entre el anticuerpo y el determinante antigénico. La reacción del antígeno-anticuerpo es específica. Un anticuerpo reconoce solo los determinantes antigénicos que le son complementarios. Hay varios tipos de reacción. Por lo tanto, cuando los antígenos son macromoléculas solubles con varios determinantes antigénicos, los anticuerpos libres en el plasma sanguíneo se les unen formando grandes complejos macromoleculares insolubles que precipitan. Y de esa forma como que eliminan el patógeno. Los inmovilizan al no ser solubles, al no poder circular libremente, al precipitar, pues los quitan de en medio. No matan directamente, pero sí que los inutilizan, los esposan, podríamos decir. Reacción de aglutinación. Se produce al reaccionar los anticuerpos con antígenos de la superficie de las bacterias o de otras células. Como resultado, las células forman agregados que sedimentan con facilidad. Una vez más, precipitan. Estos antígenos de superficie se llaman aglutinógenos y sus anticuerpos específicos son las aglutininas. La aglutinación pasiva es un tipo de aglutinación que consiste en la adherencia de antígenos solubles de la membrana de ciertas células a los que después se unen anticuerpos produciendo la aglutinación. Este fenómeno sucede, por ejemplo, en los glóbulos rojos. Tenemos también la reacción de aglutinación, que tiene que ver con la unión de anticuerpos a la superficie de microorganismos o las partículas antigénicas que favorecerán la fagocitosis. Esta unión produce un aumento de la adherencia del complejo antígeno-anticuerpo a la superficie de macrófagos y los macrófagos sanguíneos, facilitando su fagocitosis. Los microorganismos recubiertos de anticuerpos se dice que están opsonizados, están como listos para comer. Se los van a comer más fácilmente, no están como indicados que esto está marcado para ser eliminado. Dice reacción de neutralización. Al unirse los anticuerpos con un determinante antigénico de la cápsula vírica, por ejemplo, la capacidad infectante del virus disminuye. Es más fácil que se meta en una célula y empiece a multiplicarse y a matar. Se adquiere tras el primer contacto con el patógeno y es reversible. La respuesta inmunitaria adquirida. Ante una infección, el sistema inmunitario puede desencadenar dos tipos de respuestas, la humoral y la celular. Cada una de ellas está desencadenada por un tipo de linfocito y presenta diferentes mecanismos de acción. La respuesta humoral nos dice: respuesta frente a patógenos extracelulares o toxinas. Está mediada por anticuerpos segregados por linfocitos B. Una célula fagocítica, como pueden ser los macrófagos sanguíneos. Una célula fagocítica, como los macrófagos sanguíneos, fagocita y digiere un microorganismo. Asocia los antígenos extraídos a sus proteínas de membrana del complejo mayorista compatibilidad tipo 2 y actúa como célula presentadora de antígenos. 2. La célula fagocítica muestra el antígeno a un linfocito T colaborador inactivo, el cual se activa. El linfocito T activado, al reconocer el mismo antígeno presentado por el linfocito T, o sea, un linfocito B, libera interleucinas que activan el propio linfocito B. Vale, tenemos el linfocito B activado. Y ahí tendremos pues que la bacteria se va a unir a las inmunoglobulinas y esto pues nos va a generar que pasen cosas, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues principalmente tendremos que el linfocito se convierte en célula plasmática, que la célula plasmática pues va a generar esos anticuerpos, ¿no? Y los linfocitos B pues por otra parte también pueden hacer células de memoria. Por lo tanto, dice, los linfocitos B activados se multiplican generando células plasmáticas que secretan anticuerpos libres, linfocitos B de memoria que se mantendrán en la sangre para responder rápidamente si en el futuro se produce una nueva infección por parte del mismo microorganismo. La respuesta celular dice, respuesta frente a patógenos intracelulares. Está medida por linfocitos T citotóxicos que atacan a las células cancerosas o infectadas sin producir anticuerpos. El linfocito T citotóxico específico se une a una célula diana que puede ser una célula cancerosa.
una célula infectada por un virus o una célula de un tejido trasplantado, que está atacando aunque le haga bien el tejido trasplantado. Pero bueno, así es como se producen los rechazos de los trasplantes si son de una persona muy distinta a ti. Por eso se intenta que sea entre familiares o bueno, incluso trasplantarte un órgano a ti mismo. Puede ser trocitos de piel. Estas células presentan antígenos específicos unidos a sus proteínas de membrana del complejo mayor distocompatibilidad tipo 1. Se activa el linfocito T citotóxico que prolifera, generando más linfocitos T citotóxicos específicos contra ese antígeno, que localizan otras células del organismo infectadas y se unen a ellas. Tras la unión liberan perforinas, unas proteínas que originan poros en las membranas de la célula y granzimas, proteínas que penetran por endocitosis en la célula diana e inician su propia muerte. Por tanto, esta es una forma citotóxica de funcionar, haciendo agujeros en la célula y destruyéndola. Una forma de luchar más o menos cuerpo a cuerpo que tienen los linfocitos T, pero que al fin y al cabo pues, funcionan con estas proteínas, ¿no? Las perforinas y las granzimas, que van a agujerear la célula. Más que usar un taladro, se anclan a esa célula y liberan sustancias que la van a matar. Memoria del sistema inmunitario. Dice, la detección de moléculas extrañas de un tipo inmunogénico, como las que poseen los microorganismos patógenos, pone en marcha todo el complejo mecanismo de proliferación y maduración de las células inmunocompetentes y producción de anticuerpos. Este mecanismo, ya sea mediado por células o por anticuerpos, se conoce como respuesta primaria. Si se trata de la primera exposición al patógeno y como respuesta secundaria, si se trata de exposiciones posteriores al patógeno. Vale, por lo tanto, entramos en contacto con algo que es patogénico o que genera una respuesta parecida a lo que sería el primer contacto con algo patogénico, y al cabo de varios días empiezan a aparecer anticuerpos en la sangre, cuya producción va en aumento exponencial hasta una fase estacionaria, que ya no se fabrican más. Los anticuerpos que se forman en esta respuesta son el tipo de las IgM y las IgG. Después de varias semanas, estas inmunoglobulinas son casi imperceptibles en la sangre. ¿Qué pasa si volvemos a entrar en contacto con ese virus o con esa bacteria o con lo que sea que nos esté generando alergia? Pues tenemos las respuestas secundarias. Si el sistema inmunitario detecta por segunda vez la presencia del mismo antígeno, se origina una respuesta distinta a la anterior. Hay menos retraso entre la entrada del antígeno y la producción de anticuerpos, que una vez más van a ser de tipo IgG principalmente. Además, su producción es mucho más rápida. Los valores de concentración de estas inmunoglobulinas en sangre son mayores y su persistencia es muy superior. Pues a veces las vacunas necesitan dosis de refuerzo para generar precisamente esto o incrementar una respuesta terciaria que incluso sea más fuerte, que nos genere inmunoglobulinas más persistentes. Este tipo de respuesta inmune indica que existe una memoria inmunológica, unas células que se encargan de recordar infecciones anteriores, incluso aunque muchos glóbulos blancos ya hayan muerto, de las que estaban presentes y acabaron con esa pequeña exposición al antígeno, vamos a decir. Teoría de la selección clonal. Dicen, las personas sin inmunizar hay clones de linfocitos con diversas especificidades, incluso antes de entrar en contacto con los antígenos, que son capaces de reconocer un antígeno extraño y responder oportunamente. Esto explica cómo el sistema inmunitario puede responder a un gran número de variedad de antígenos. Ante la entrada de los antígenos, las células con receptores específicos son seleccionadas entre un inmenso repertorio de células con diferentes receptores, estimulándose su proliferación. Esta activación provoca que el linfocito se divida rápidamente y se diferencia para producir un clon de células de memoria y otro de células plasmáticas. Las células de memoria circularán continuamente en la sangre y en los órganos linfoides secundarios, por lo que detectan enseguida una nueva entrada del antígeno. Sus receptores de superficie presentan mayor avidez para el antígeno y se desencadena una rápida producción de IgG. Por lo tanto, esto sería una forma de explicar lo que hemos visto con el primer contacto y el segundo contacto. Dice, la respuesta de la inmunidad adquirida. Dice, obtención de anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales son una gran cantidad de anticuerpos idénticos que reaccionan con el antígeno que produce una determinada enfermedad. Tenemos distintas aplicaciones de estos anticuerpos. Por ejemplo, es una terapia que se utiliza para el cáncer de colon, la leucemia mieloide, el asma, el rechazo de trasplantes, el COVID-19 y la investigación biomédica. Son formas nuevas que tenemos de tratar, más allá de las clásicas que se suelen estudiar en estos temas, que son pues eso, las vacunas y los sueros. Dice, se obtiene mediante una técnica que consiste en fusionar o hibridar un clon de linfocitos B, que está haciendo ese antígeno, descendientes de una única célula madre, de la médula ósea roja, con células plasmáticas cancerosas que pueden reproducirse indefinidamente en un cultivo celular.
Las células híbridas obtenidas se denominan hibridomas y tienen las propiedades de los dos tipos de células de los que proceden. Se multiplican de manera rápida e indefinidamente. Las células cancerígenas son inmortales y se reproducen sin fin. Y son capaces de producir un tipo específico de anticuerpo, por eso el linfocito B que necesitamos para la fusión. El proceso de obtención es el siguiente, pues sacamos una célula cancerígena, sacamos un linfocito B que puede hacer esos anticuerpos que nos producen, las fusionamos y en un medio de cultivo pues dejamos que hagan su anticuerpo. Y el anticuerpo pues va a ser monoclonal para ese tipo concreto de antígeno que le hemos inyectado al ratón para que haga ese tipo concreto de linfocito B que nos hace el anticuerpo que necesitamos para hacer esta terapia monoclonal. De esta forma pues conseguimos esos anticuerpos de un montón de células que están en un cultivo haciendo anticuerpos monoclonales todo el rato, pues del caldo que sobra que no pueden utilizar porque no están utilizando, pues sacamos todos esos anticuerpos monoclonales y conseguimos una inyección de algo que, bueno, sí o sí va a funcionar contra lo que sea que fuera ese antígeno que le hayamos puesto al ratón. Dice otros mecanismos que ayudan al sistema inmunitario. Existen otros mecanismos que complementan la acción del sistema inmunitario. Entre ellos se encuentra el sistema del complemento y el interferón. Nos dice, el sistema del complemento está formado por más de 30 proteínas del tipo globulinas, que no inmunoglobulinas, son un poco distintos, presentes en el sistema del plasma sanguíneo. Interviene en la inmunidad innata y adquirida. La activación de una de estas proteínas origina una secuencia de activaciones de las proteínas restantes del complemento. Actúan en cascada. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues agujerear las células, las bacterias. Las agujerean y bueno, cuando no hay una separación entre dentro y fuera de la célula se muere. Les entra el líquido de fuera o les sale el líquido de dentro, da igual, y se mueren. El sistema de complemento se activa por 3 vías y las funciones son, pues, por uno, activar la inflamación, actuar como opsoninas, originar la citotoxicidad y eliminar los complejos AGAC. Vale, vamos por partes. Dice activar la inflamación. Algunas proteínas tienen efectos quimiotácticos positivos. Es decir, la quimiotaxis tiene que ver con recibo esta sustancia química y me oriento y voy hacia donde más cantidad de esa sustancia química hay. Por tanto, es como que la célula está viendo, entre comillas, o está oliendo, o está gustando, o está tocando con presencia de sustancias químicas. No de otra forma son capaces de ver las células. Utilizan este tipo de tactismos, quimiotactismos, fototactismos. Son formas de moverse hacia donde más hay de un estímulo muy concreto. Es una forma que tienen de relacionarse, de hacer la función vital de la relación. Quimiotactismos positivos, es decir, van hacia donde más compuestos químicos hay. Si fuera un quimiotactismo positivo, pues irían alejándose. Y se moverían hacia la zona donde menos compuestos químicos de esos haya. Véase porque hay toxinas o lo que sea. Por tanto, activan y atraen fagocitos. También estimulan los mastocitos, liberando histamina y aumentando la permeabilidad de los vasos sanguíneos. Luego tenemos el que actúan como opsoninas. Algunas proteínas se unen a los microorganismos, lo marcan y dicen, ya te lo puedes comer esto, fagocito. Y efectivamente, pues llega el fagocito y se lo come. ¿Vale? Está marcado como que está listo para comer. Originan citotoxicidad. ¿Qué significa eso? Pues que de nuevo hacen agujeros, hacen boquetes en la célula y la célula se muere. Porque no hay una separación entre dentro y fuera. Que es algo parecido a lo que hacían los linfocitos T citotóxicos cuando se unían a las células y liberaran esas sustancias para hacer agujeros. Por tanto, las proteínas del complemento también son capaces de hacer algo parecido. Hacer esa citotoxicidad. Luego tenemos, eliminan los complejos AGAC. Una proteína del complemento se fija al complejo AGAC y es reconocida por el receptor de los eritrocitos al cual se une. Por lo tanto, van a transportar el complejo al hígado y el bazo donde se va a fagocitar. Vale, luego tenemos el interferón, que se conoce como interferón un conjunto de nuevo, proteínas pequeñas, plasmáticas, que interfieren principalmente en la replicación de los virus en el interior de las células. En la especie humana hay 3 tipos de interferón, el alfa, el beta, producido por leucocitos y fibroblastos, y el gamma, que está producido por linfocitos T y natural killers. Estas moléculas de interferón producen mecanismos de defensa en las células vecinas y, como decimos, tienen que ver con el cáncer. Vale, pues vamos a ver qué tipos tenemos aquí. Estas moléculas de interferón provocan mecanismos de defensa en las células vecinas y tienen que ver sobre todo con las células infectadas por virus. La entrada del virus produce una señal en el núcleo de la célula hospedadora.
La replicación viral activa el gen del interferón. El interferón sintetizado se libera al exterior celular. Las moléculas del interferón se unen a la superficie de las células vecinas, activando la producción de proteínas antivirales que, ante una infección viral, bloquean la replicación del virus. Luego, también pueden producir la lisis en células cercanas infectadas y activan también los leucocitos, potenciando el efecto de linfocitos, células asesinas y macrófagos para destruir las células infectadas o tumorales. Formas de inmunización. La inmunización es el proceso a través del cual una persona queda protegida frente a ciertas enfermedades. Según cómo sea este proceso, la inmunidad que se obtiene se considera activa o pasiva, de tipo natural o artificial. Tenemos la inmunidad activa, que se obtiene cuando el sistema inmunitario responde frente a la invasión por un organismo o un antígeno microbiano, produciendo anticuerpos específicos contra este agente infeccioso. Si la infección se supera, el individuo queda inmunizado contra estos patógenos. Lo típico, ¿no? Pasas una enfermedad y ya estás más o menos protegido contra esa enfermedad. Es más o menos inmune. Insisto, hay muchos glóbulos blancos que tienen distintas esperanzas de vida. Y hay muchas inmunoglobulinas que tienen distintas esperanzas de vida. Por lo tanto, no siempre la inmunización es para toda la vida. Depende de qué enfermedad sea, depende de qué inmunoglobulina, depende de qué tipo de glóbulo blanco tengamos ahí implicado con la memoria, pues puede ser que no dure para siempre. ¿Vale? Por eso determinadas vacunas, pues para bien habría que ponerlas cada cierto tiempo, cada, 40 años o algo así. Depende cuáles. Y hay otras que de verdad sí que son para toda la vida. Esto viene por la observación que se hace. Se extrae sangre y se mira a ver si hay ese tipo de inmunoglobulinas o si ya han desaparecido al cabo de tantos años. Luego tenemos la inmunidad pasiva. Es la inmunidad que se adquiere por transferencia de anticuerpos de forma natural o a través de la administración de anticuerpos o linfocitos sensibilizados específicos frente a un patógeno. Tenemos los anticuerpos por transferir, la administración de anticuerpos en suero o inyectados y tenemos finalmente la recuperación. Por lo tanto, esto es una forma que tenemos de inmunidad pasiva. Nos dice, la sueroterapia se emplea en personas cuyo sistema inmunitario no responde adecuadamente a la infección, en aquellas infectadas antes de ser vacunadas o en las que la probabilidad de infección es alta y no da tiempo a vacunarse, como en el caso de las embarazadas. Por lo tanto, es algo como si fuera un antibiótico, pero para virus. Una terapia para cuando no hay tiempo para vacunarse. Y tenemos pues aquí el cuadro resumen. La inmunidad activa nos dice, la persona genera anticuerpos específicos frente a esa enfermedad. Vale, bien. Protección no inmediata. Es algo preventivo. No es un tratamiento. Protección duradera. Aguanta mucho tiempo. Natural. Dice, cuando los anticuerpos son producidos en respuesta a una infección. Artificial. Vacunas. Cuando los anticuerpos son producidos en respuesta a una vacuna. Pasiva. La persona recibe anticuerpos específicos. Protección inmediata. Protección transitoria. Solo hasta que los anticuerpos se eliminan. Natural. Cuando los anticuerpos proceden de la madre y se reciben a través de la placenta, las IgG, durante el embarazo o la leche o la lactancia, que serán las IgM, si no recuerdo mal. Dice, cuando los anticuerpos proceden de técnicas de clonación o sueros de otras personas o animales inmunizados. Directamente te ponen los anticuerpos y ya está. Inmunidad pasiva artificial. Bueno, expliquemos entonces las vacunas, que es uno de los puntos fuertes de este tema. Quizá este tema sea especialmente importante porque contiene efectivamente la teoría sobre las vacunas y los sueros. Por eso este último apartado es fácilmente de los más importantes que tiene este tema. Entra muchísimo en selectividad, muchísimo, la verdad, exagerado. Dice, las vacunas son un método preventivo para conseguir inmunidad adquirida activa de manera artificial. Se trata de inyectar microorganismos muertos o atenuados o moléculas del tipo antigénico para activar el sistema inmunitario y que éste genere anticuerpos específicos frente a la enfermedad que causa. Esto puede tardar unos días, pero sus efectos son bastante duraderos. Actualmente se dispone de vacunas contra enfermedades como el cólera, la tuberculosis, el tétanos, sarampión, la polio, la difteria, meningitis y la COVID. En algunas vacunas, las vacunas por ejemplo contra el COVID, se desarrolló una tecnología nueva, un método novedoso consistente en fabricar ARN mensajero con información del propio virus, de tal forma que como veis en la imagen, se coge el ARN que hace la espícula, se aísla ese trocito de ARN, se inyecta ese ADN como una vacuna de ARN contra el COVID-19, ese ARN llega a las células humanas fabrican esa espícula, esa proteína, y claro, pues las espinas proteicas irán unidas a un complejo mayor de histocompatibilidad. Por lo tanto, los glóbulos blancos no atacan a nuestras células por parecerse al virus, porque es, digamos, que la espícula asociada al complejo mayor de histocompatibilidad.
Entonces los virus saben cómo atacar al COVID, tienen ahí la espícula en muchos sitios y claro, pues al reconocerse por el sistema inmune son capaces de crear esos anticuerpos. Dicen, sabríamos cómo luchar contra esto, sabemos de qué manera inmovilizar al virus porque esta es la espícula. Sabemos cómo unir los anticuerpos a esa espícula y inmovilizarlo y neutralizarlo. Dice, si una persona vacunada se infecta con COVID, los anticuerpos específicos ya formados se unirán al virus e impedirán que se multiplique, confiriendo inmunidad a la persona. Por tanto, pues el milagro de las vacunas del ARN permitió luchar contra el COVID. Nos dice, sueros. El tratamiento con sueros o sueroterapia es un método curativo para conseguir inmunidad pasiva en personas que ya están enfermas. Consiste en proporcionar a un paciente enfermo los anticuerpos específicos para los antígenos que producen la enfermedad. Estos anticuerpos se obtienen mediante técnicas de clonación a partir de linfocitos capaces de producirlos, que son los anticuerpos monoclonales. A partir del suero también se pueden conseguir el suero sanguíneo de animales o personas, que es la forma que se hacía antiguamente antes de la tecnología de anticuerpos monoclonales, o directamente personas previamente vacunadas con antígeno, ¿no? Pueden ser animales, depende cómo, y también pueden, mejor, si son personas, claro, se saca del suero los anticuerpos y ya tenemos ahí nuestro suero, sacado del plasma sanguíneo de una persona o de un animal, de manera un poco más tradicional, o de anticuerpos monoclonales, como hemos visto con estas células hibridadas, a partir de linfocitos B, que se han presentado tal antígeno, han empezado a fabricar este anticuerpo, se han fusionado con una célula cancerosa, que se ha multiplicado infinitamente, y de esa forma hemos conseguido pues esos anticuerpos que necesitábamos en grandes cantidades. Dice, existen sueros contra numerosas enfermedades, entre ellas la difteria, el botulismo, la picadura de serpiente, que viene del caballo directamente, se saca del caballo, del plasma sanguíneo del caballo, la hepatitis A y la hepatitis B. Podemos sacar IgG humana o de caballo. Y el tétanos, la rabia y el sarampión, que podemos sacar IgG humana a secas. Ten en cuenta que se puede sacar o bien de una persona o bien por anticuerpos monoclonales, entiendo yo, porque no hace aquí una diferencia el libro. Bueno, y hasta aquí viene el tema este que tenemos aquí de inmunología. El primero de todos es el tema 18. El siguiente tema viene también de inmunología. También nos habla del sistema inmune, pero en este caso de patologías. Podemos hablar más detalladamente de, por ejemplo, las inmunodeficiencias, que tienen que ver pues cuando tu sistema inmune te ataca a ti mismo. Cuando, por ejemplo, el timo no ha funcionado bien y no ha seleccionado bien los glóbulos blancos que atacaban a tu cuerpo, no los ha matado. Por lo tanto, siguen por ahí como si fueran policías a pleno derecho y son policías corruptos que atacan a tus propias células. Bueno, es una forma de entenderlo, al menos. Por lo tanto, el 19 pues también es importante, pero yo creo que es más importante el 18 en cuanto a la parte de sueros y vacunas. De igual forma, pues cosas como el SIDA y tal, pues sí que les suele gustar preguntar también. Pero lo de los sueros y las vacunas lo he visto muchísimo. Es muy importante de cara a selectividad. Por lo tanto, pues mínimo estudiaros bastante eso porque merece la pena. Y lo veremos también en el tercer trimestre. Poco más. En el siguiente tema seguimos con la inmunología.